Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, muy contentos de poder estar acá en el templo. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, que nos reunimos para alabar, glorificar a nuestro Dios que nos ha permitido una semana que terminó y para pedirle su bendición en esta semana que empieza. Amén. Nos dirigimos también a las personas que nos ven por este medio y les deseamos también que pasen muy bonito domingo. Acá en la iglesia nos sentimos gozosos de poder dar la gloria, honra y honor a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesús. En esta mañana vamos a entonar como primera alabanza, si tuviera fe, como un granito de mostaza, así pequeñito, pero si tenemos fe, el Señor nos bendice. Amigos, familiares, hermanos que nos ven por este medio, vamos a entonar entonces, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Nos acompañan? Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Muy buenos días, hermanos. Amén. La iglesia
Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Una vida de fe. La fe debería ser para cada uno de nosotros, los creyentes, los cristianos, como el aire que respiramos. Porque sin la confianza en Dios, no podríamos lograr ciertas cosas que nos proponemos, especialmente en los planos espiritual y emocional que nosotros desarrollamos en cada momento de nuestra vida. ¿Has pensado tú de repente o has reflexionado en algún instante si nosotros podríamos vivir sin fe? ¿Qué es lo primero que vendría a nuestra mente cuando crees que vas a atravesar algún tipo de dificultad en tu vida y no tienes algún tipo de soporte o respaldo? Precisamente ese respaldo que nos fortalece en cada momento de nuestra vida viene a ser la fe. Ahora, algunos tienen un concepto algo equivocado respecto a la fe, porque muchos piensan o tienen la idea de que vivir por fe es, por ejemplo, la de una persona que no tiene trabajo, que no tiene empleo, y que piensa que todo le va a llegar así de fácil, o que de repente pueda estar viviendo dependiente de ofrendas o del apoyo o de donativos que puedan darle a algún familiar, algún hermano de la fe, alguien de la congregación. Pero eso no es vivir por fe. Vivir por fe no es quedarse en una situación pasiva, expectante y esperar que todo le caiga así nomás. No es esa la fe. Vivir por fe entonces no solamente es un estilo de vida, y tampoco la fe es un estilo de vida que solamente la va a ejercer aquellas personas que pues practican algún tipo de liderazgo o de ministerio en la iglesia, tal como puede ser el pastor o el profesor de una escuela dominical. Tampoco es solamente la fe un atributo de estas personas, sino que la fe es una característica que puede desarrollar todo creyente. Ustedes que están aquí presentes en el templo, o los que nos están viendo también por las redes sociales, pueden también desarrollar una vida de fe. Obviamente que también la fe no significa una vida que va a estar llena pues de privaciones, de carencias, de crisis. No, aunque es cierto que en la vida de un creyente o en la vida de cualquier persona siempre van a presentarse dificultades, problemas, pero no significa que el creyente va a desarrollar su fe únicamente en situaciones difíciles. Claro que la prueba te puede ayudar a fortalecer la fe, pero no es el único camino para que desarrolles tu fe. ¿Qué es entonces un poco más centrado hacia una vida de fe? Significa tener una dependencia directa del Señor. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros vamos a desarrollar nuestra confianza por el Espíritu Santo en todas las cosas que hacemos, en nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Que cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos deben estar diariamente sujetas, es decir, que deben estar acordes ¿a qué? Al señorío de Cristo, es decir, que nuestras acciones y pensamientos deben sujetarse a los mandamientos que están en la palabra de Dios. Y así nosotros vamos a tener una vida en la cual vamos a estar en cierta forma libres de confusión, y pues vamos a nosotros estar siempre bajo la dirección del Señor. Para tener una vida de fe vamos a desarrollar ciertos tipos de pasos, y vamos a ver en esta mañana 4 pasos para que nosotros justamente podamos manifestar una vida de fe. El primero, el comienzo de nuestra fe. Los siervos de Dios son agradecidos. El primer paso entonces, el comienzo de la fe, que es que nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor. Para esto, hermanos, los invito a buscar en sus Biblias el libro de Primera de Tesalonicenses, y vayamos por favor al capítulo 2, versículo 3.
La palabra de nuestro Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Miren, hermanos, la primera acción o el primer paso que nosotros tenemos que desarrollar para poder fortalecer nuestra fe es estar agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Miren, lo primero que tenemos que hacer para poder hacer más grande nuestra fe es ser agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Así sea poco o así sea mucho lo que tú tienes, a tu opinión de repente tú dices, yo tengo poco, el Señor no me bendice, pero sí, el Señor te está bendiciendo. En eso poco que tú tienes, puedes tú agradecer al Señor y así ya estás dando un primer paso para que puedas desarrollar tu fe. Debes dar, por tanto, gracias a Dios por todo lo que tú tienes. Ahora noten aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que es autor de este libro, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que dar o tener esa disposición de agradecimiento a Dios sin cesar. Pero especialmente porque nosotros estamos recibiendo a través de la Biblia la palabra de Dios, que bien claro nos dice que no es una palabra de hombre, sino es la palabra del Dios mismo, del Creador. Pablo, a pesar de todas las dificultades que pudo haber experimentado en su vida, él tenía también muchos motivos para estar agradecido. Y él le daba gracias a Dios. Y dentro de todos los motivos que agradecía Pablo al Señor, había un motivo en particular. Y era el que Pablo había recibido en algún momento la palabra de Dios. Y miren, hermanos, el que uno pueda recibir la palabra de Dios ya es de por sí una gran bendición. ¿Por qué? Porque esta palabra, como dice acá en el final de este versículo, actúa sobre los creyentes. Esa palabra de Dios que tú en algún momento recibiste, oíste, ha producido en ti un cambio profundo en tu corazón. Entonces, no solamente hay que escuchar la palabra de Dios, sino también hay que permitir que esa palabra pueda actuar dentro de nuestras propias vidas. Ahora, nosotros podemos agradecer a Dios en toda circunstancia, porque Dios siempre va a tener el control. Incluso Dios tiene la capacidad de poder sacar algo bueno de alguna situación mala, complicada que tú estés atravesando. Él puede corregir los peores errores que nosotros hayamos cometido. No importa también lo que suceda, no importa de repente que por nuestra propia naturaleza carnal nosotros hayamos cometido alguna ofensa contra Dios o contra algún hermano, Dios no ha dejado o no va a dejar de amarte. Entonces tú puedes encontrar cientos de cosas para poder estar agradecido con nuestro Señor. Incluso en los momentos difíciles, tú también tienes motivos para poder agradecer al Señor. Noten algo especial. En este versículo hace referencia a algo que tenemos que estar agradecidos en particular. Ya lo mencioné hace un ratito al iniciar este bloque, que nosotros tenemos que estar agradecidos por todo lo que Dios nos da. Pero este versículo nos dice en particular que nosotros tenemos que dar gracias por haber recibido la palabra. Porque esa palabra, si ya ha brotado en tu corazón, te ha dado la salvación y la vida eterna. Ahora, ¿cómo nosotros estamos recibiendo esta palabra? ¿La estamos recibiendo como palabra de Dios? ¿Estamos siendo transformados, modificados por ella? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de repente que te ha compartido un hermano, el pastor, el predicador? ¿O has visto una palabra con doctrina sana a través de las redes sociales, internet o Facebook? ¿La estás recibiendo como la palabra de Dios o la estás recibiendo como cualquier otro mensaje que pueda venir de alguna persona? Tenemos que recibirla como la palabra de Dios.
Pero esa palabra también no va a quedar únicamente para nosotros, porque esa palabra de Dios también tiene que ser comunicada a otras personas. Así como la has recibido tú también tienes la capacidad y también tienes incluso el deber de poder compartir esa palabra de Dios a otras personas. Debes tener entonces una actitud abierta, un espíritu sensible para poder compartir esa palabra que tiene autoridad, que viene de lo alto. Entonces, hermano, si tú recibes de esa manera la palabra de Dios con agradecimiento, esa palabra va a poder actuar en ti. De repente tienes desánimo, tienes algún problema, tienes tristeza, no sé. Si tú recibes esa palabra con gratitud, vas a ver cómo esa palabra va a poder ir transformándote, actuándote, rescatándote, fortaleciéndote, consolándote, inspirándote y motivar a que tú sigas adelante. Amén. Amén. Porque si no recibes esa palabra, la palabra de Dios, con esa actitud de agradecimiento, entonces estamos perdiendo el tiempo. Todos los cristianos fuimos llamados por la palabra de Dios en algún momento, por medio del Evangelio de Cristo. Ya sea de repente leyendo la palabra, la Biblia, de una manera espontánea, o de repente porque alguna persona predicó la palabra y tú eventualmente estuviste ahí y la escuchaste. Todos hemos recibido esa palabra de Dios, y esa palabra lo que produjo en nosotros, el principal efecto fue que nos rescató de una condición horrenda que teníamos, muertos en el pecado, y nos dio vida eterna. Todo esto, ¿por qué? Por medio de la fe y a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una finalidad en esa palabra, que fue hacer el llamamiento a cada uno de nosotros para que podamos alcanzar la gloria de Dios. Y el fin justamente del Evangelio es ese, que el Evangelio pueda convertirse en el rescate para nosotros y también en el sentido de nuestras vidas. Precisamente, nosotros hemos sido salvos porque en algún momento de nuestra vida hemos recibido la palabra de Dios, este Evangelio. Si es que tú ya has recibido a Cristo, si aún todavía no has recibido a Cristo, no has tenido todavía aún un encuentro con el Señor y estás recibiendo la palabra, es que Dios en su infinita misericordia te está dando una oportunidad para que tú puedas ser salvo. Amén. Amén. Y es por eso que es importante estar agradecidos con Dios por todo lo que nos da, especialmente agradecidos con la palabra que hemos recibido de Él. Y esto pues es el inicio para poder desarrollar nuestra fe. Un segundo paso para avanzar en el camino de nuestra fe es la consumación de la fe. Los siervos de Dios mantienen la esperanza. Paso 2, la consumación de la fe, que tiene que ver mucho con la esperanza del creyente. Y ahora, hermanos, leamos el versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. La palabra de Dios nos dice, Primera de Tesalonicenses 2, 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Qué es la esperanza? La esperanza es una firme seguridad con respecto a las cosas que de repente para nosotros no son tan claras o que puedan ser desconocidas para cualquiera. La esperanza es un componente importante, hermanos, la esperanza es un componente importante en la vida de aquella persona que se considera como justa. ¿Por qué? Porque sin esperanza, ustedes bien saben, sin esperanza la vida pierde sentido. Las personas que son justas, confían y que ponen su esperanza en Dios, van a sentirse ayudados, van a sentirse tranquilos, no van a ser confundidos, no van a ser avergonzados y menos todavía van a sentirse decepcionados. Aquella persona que confía
en Dios, aquella persona que mantiene su esperanza en el Señor, va a tener siempre esa confianza en la protección y en la ayuda de Dios, y va a estar libre también de todo tipo de afán, ansiedad o de tristeza. Ahora, la mayoría de personas entienden la esperanza como un pensamiento ilusorio, como que a ver si es que pasa esto, ¿no? Por ejemplo, es lo que más o menos las personas pueden tener la idea acerca de la esperanza. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice respecto a la esperanza. La definición bíblica de esperanza está más relacionada a una expectación segura, es decir, yo estoy seguro de que algo va a pasar, estoy seguro de que Dios va a actuar en mi vida. No es que, a ver, de repente pasa esto, sino que estoy seguro que Dios me va a fortalecer, que Dios me va a ayudar. Eso es la esperanza desde el punto de vista bíblico. La idea que nos daba la esperanza en el Nuevo Testamento es el reconocimiento de que Jesús se encuentra, o que había cumplido Jesús todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Entonces, un poco más enfocado hacia el tiempo del Nuevo Testamento, cuando escribió el Nuevo Testamento, la esperanza cristiana estaba fuertemente arraigada, es decir, tenía sus raíces en que nosotros íbamos a alcanzar la fe, la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la esperanza de los cristianos, hermanos, se hace realidad por medio de la presencia del Espíritu Santo dentro del corazón de cada creyente. También nosotros tenemos una esperanza en una futura resurrección, porque está anunciados en las profecías que el creyente en los días postreros, si es que el creyente ya ha partido hacia la eternidad, el creyente va a ser resucitado. Es decir, que su cuerpo va a ser redimido por completo, va a unirse a su alma y va a tener ya una existencia eterna con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es tan importante la esperanza en estos tiempos? En un mundo que nos rodea y donde aprender la TV o agarramos el celular para ver alguna noticia, abundan las malas noticias, es muy importante cómo nosotros podamos mantener esta esperanza. Nuestra fe entonces se va a ver fortalecida por las promesas divinas que están en la palabra, y nosotros tenemos la esperanza que esas promesas se van a hacer realidad en nosotros. Y esto nos va a ayudar justamente a conservar esa esperanza. Y también pues nosotros sabemos que Dios es fiel en sustentarnos con la diestra de su poder. Amén. Efectivamente, pues nosotros vivimos en un mundo donde se ven y podemos palpar peligros a diario. Vemos en las noticias acerca de pandemias, conflictos internacionales, dificultades nacionales, temores de enfermedad, inestabilidad económica, entre tantas otras cosas. Son tiempos en donde nosotros como hijos de Dios debemos de estar fortalecidos ¿en qué? En la confianza y en la esperanza en nuestro Señor. Estos tiempos postreros entonces son también tiempos en los cuales nuestra esperanza y la certeza de Dios también van a ser atacadas tanto por el mundo y el enemigo. El mundo y el enemigo van a querer decir que tu esperanza no sirve. Van a decir que ¿para qué mantienes la esperanza en el Señor si Dios no te va a ayudar? Eso es lo que te va a decir el mundo. Pero tú tienes que cerrar tus oídos a esos falsos mensajes que quieren hacerte perder la esperanza o la confianza en el Señor. Entonces, es importante que nosotros consideremos esta palabra esperanza que está en la Biblia y, como nos dice la palabra, nosotros estar gozosos, tranquilos, felices, incluso en medio de las dificultades, permanecer tranquilos porque sabemos que Dios va a estar con nosotros. Si de repente no se soluciona ese problema, pero al menos vamos a recibir la fortaleza y el consuelo que viene de lo alto.
Cuando nosotros decidimos sumergirnos entonces en las promesas de Dios, orando al Padre Celestial de manera continua, reflexionando en las enseñanzas que están en la Biblia, nuestra esperanza va a mantenerse viva, va a estar vigente y poderosa, y nada ni nadie, ni siquiera el demonio, va a poder derribar tu fe. Un tercer elemento para poder fortalecer nuestra fe es la confirmación de la fe. Los siervos de Dios son firmes en la fe. Tercer paso, la confirmación de la fe. Tenemos que ser firmes en nuestra fe. Y ahora, hermanos, revisemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 y versículo 6. La palabra de nuestro Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses 3, 2 y 6: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Existen momentos en nuestra vida en los cuales nosotros nos vamos a enfrentar a diferentes circunstancias, como por ejemplo enfermedades, problemas económicos o familiares. Y precisamente en esos momentos nosotros podríamos eventualmente sentirnos debilitados en la fe. Incluso muchas personas se han alejado de alguna iglesia, se han alejado de alguna congregación, alguna religión, se han alejado de la fe, precisamente al enfrentar momentos duros en su vida. Pero acá la palabra te está diciendo que incluso en esos momentos complicados, nosotros tenemos que permanecer firmes en la fe. Timoteo, que hace referencia aquí Pablo, era un joven discípulo de Pablo. El apóstol Pablo le encargó algunas tareas, le dio algunas misiones acá a Timoteo, para que él vaya a una congregación, y cuando él llegue y vea a los hermanos, los exhorte, es decir, que les dé fortaleza, que los recomiende a que justamente puedan permanecer firmes en la fe. Timoteo entonces en estos versículos tenía una misión que era bien clara y bastante específica. Aquí Timoteo no fue a dar una prédica, no fue a realizar una campaña, ni dar una charla, ni hacer un seminario, sino él vino a visitar a los hermanos y tuvo aquí dos propósitos bien claros esta visita de Pablo a esa iglesia en Tesalónica. Uno era para afirmarlos en la fe, es decir, para poder fortalecer, para poder guiarlos en la fe aquí en los hermanos de esta iglesia. Porque de repente alguno de los hermanos de esta iglesia podría estar vacilando o de repente incluso hasta pensar en dejar el evangelio. ¿Por qué? Porque de repente había ahí algunos hermanos que no estaban muy firmes, su fe era media tembleque, era débil la fe de ellos. Y pues si se presentaba algún tipo de oposición o algún tipo de prueba en estas personas, se iban a dejar por completo del camino. Entonces Timoteo tenía aquí esta misión de ¿qué? De poder repasar con ellos, con estos hermanos, todo lo que habían aprendido. Y así pues, de repente, si tenían alguna duda acerca del evangelio, podían ser absueltas sus respuestas por parte de Timoteo. Y noten aquí entonces, Timoteo estaba yendo a una iglesia para poder dar ánimo a los hermanos para que su fe esté firme. Pero para que esos hermanos puedan recibir una exhortación, una recomendación y su fe sea fortalecida, tenían que ir a la iglesia. Noten ustedes acá el detalle. Es por eso es importante que nosotros no dejemos de congregarnos. Porque cuando nos congregamos,
vas a recibir tú la fortaleza de parte del líder, predicador y de tus propios hermanos que te rodean para que tu fe no se aminore. Es por eso que es importante estar nosotros en comunión aquí en el templo. Las predicaciones virtuales, hay algunos que todavía después de retornar de la cuarentena aún no regresan a las iglesias por uno u otro factor, pero se están perdiendo un importante elemento para poder desarrollar y mantener firme la fe. Amén. Y un segundo propósito que tuvo Timoteo era precisamente exhortarles, es decir, insistirles, infundir aliento, consolarlos, confortarlos, animarlos. ¿Para qué? Para que su fe no caiga. Esta fue la misión que tenía pues Timoteo, que también debe ser la misión que nosotros debemos desarrollar. Nosotros somos como Timoteos. Nosotros también tenemos esa posición, ese deber de ver si que mi hermano que está en la silla del costado, lo veo que su fe está flaqueando, tengo que yo mismo animarlo. La tarea de animarnos en la fe o de predicar no es únicamente la del pastor, o de líderes, o de los diáconos, o de los profesores de la escuela dominical. Esa misión de fortalecernos entre todos en la fe es de cada creyente, de todo el cuerpo de Cristo. También es la posición de ustedes hacerlo. Pablo era el líder de toda esa misión, pero mandó a su delegado, Timoteo. Nosotros también tenemos que actuar así, como Timoteo, yendo a predicar el Evangelio y fortaleciendo también a otros hermanos. Jesús nos advirtió en que en este mundo íbamos a sufrir aflicción, pero también nos animó a que nosotros nos podíamos mantener confiados, porque Jesús mismo dijo que ya había vencido a este mundo. El mundo está quebrantado. Ustedes ven a diario todas las noticias. Está quebrado completamente este mundo. El mundo ya no tiene esperanza, porque el mundo está sin Cristo. Tú tienes a Cristo si tienes esperanza. Entonces te toca ¿qué? Compartir esa esperanza que tú tienes con ese mundo que no tiene esperanza. Y tenemos que estar pues obviamente bien conscientes que el mundo está en plenas tinieblas. ¿Por qué? Porque en el mundo está ausente de la luz y tú tienes la luz. Tú has sido llamado por Cristo a ser la luz y la sal de este mundo, para que ilumines el mundo. La luz no puede mantenerse, un faro, un foco, una lámpara no puede mantenerse en un rincón escondido. La lámpara tiene que estar alumbrando desde lo alto. Nosotros tenemos que proyectar entonces la luz de Cristo a las personas que están en tinieblas. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, mantenernos firmes en el Evangelio, para hacer también el ánimo de otras personas que tú ves que están decaídas, especialmente si están dentro de tu propia congregación. Ves a un hermano que está triste, tendrás que animarlo de alguna manera. Es también tu deber como hermano. ¿Cómo podemos mantenernos firmes entonces, aún incluso cuando las circunstancias de nuestra vida puedan ser difíciles? Primero tenemos que buscar al Señor de todo corazón. Dios es el único que puede obrar y puede vencer cada circunstancia. Lo mejor que nosotros podemos hacer entonces es buscar a Dios de todo corazón. Bien sabemos que el Señor, a través de su Hijo Jesucristo, fue quien tomó el primer paso para abrir esa puerta y poder permitir que nosotros tengamos una relación o una comunión con el Señor, una relación que se había quebrado por culpa de nuestro pecado. Entonces está en tus manos tomar esa decisión de acercarte más a Cristo, acercarte más al Señor. Y si todavía no has tenido un encuentro con Cristo, está en tu decisión creer en Él, entregarle tu vida y permanecer en Él, para que si Cristo pueda transformar tu corazón. El segundo paso es que nos aferremos al Señor. Cuando sientas de repente que el desánimo te está abrumando, ya no tienes ninguna gana de seguir hacia adelante,
Recuerda en todas las promesas del Señor que están en la palabra y el amor que Dios tiene para nosotros. Aférrate, hermano, entonces a las promesas del Señor y recuerda que incluso ya tú eres bastante bienaventurado con las cosas que tú ya tienes en tu propia vida. Dios puede darte muchas herramientas, Dios te puede dar la sabiduría, el conocimiento para que tú puedas solucionar un problema. Él puede ser tu guía en momentos de dolor y oscuridad. Déjate guiar por Él. El Señor es quien te puede sostener y no dejará que te caigas. Y tercero, esto sí es bastante importante, tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. A veces nosotros queremos ser libres de problemas, ¿no es cierto? En el mundo vamos a encontrar dificultades, sí, pero vamos a tener una peor perspectiva de vida si nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo esperas tú que el Señor te ayude, que el Señor te consuele, que el Señor te fortalezca o te libere de peligros si vas por un camino equivocado? Vas en contra de las enseñanzas del Padre. No podemos esperar del Señor que nos vaya bien si nosotros mismos somos desobedientes. Como hijo de Dios, si ya eres cristiano, tú tienes la responsabilidad de vivir de acuerdo a su voluntad, con los ojos puestos en el Señor, considerando que cada día tú puedes, incluso al día siguiente, tu vida no está comprada, al día siguiente tu vida de repente puede ser reclamada por el Señor. ¿Cómo te encontrará entonces con tus acciones o tus pensamientos? Aunque la salvación no se pierde si eres creyente, pero te presentarías al Señor con mucha vergüenza si es que tú no estás en sus caminos. Es claro este hecho de que el mundo o la maldad en este mundo va creciendo día a día. La gente ahora ve lo que antes era llamado bueno, ahora es llamado malo, y al revés. Todo lo que se consideraba malo antes, ahora es bueno. La homosexualidad es abierta en todos los medios de comunicación. Ya nadie tiene vergüenza de eso. La corrupción está en todos los niveles de gobierno, no solamente en nuestro país, sino en todos los países. Y que esta situación cada vez va a volverse más crítica. ¿Cómo podemos estar nosotros entonces con esperanza y tranquilidad en este mundo? Justamente estando firmes en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y el cuarto paso para poder desarrollar nuestra fe es ser concomitantes de su fe. Los siervos de Dios persisten en la oración. 4. Ser concomitantes en la fe. Practicar la fortaleza en la oración. Y ahora, hermanos, vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 9 y 10. La palabra de Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses 3, 9 y 10: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe? Miren, acá está esta última parte del versículo, está siendo bien claro. Nos dice que si nos está faltando la fe, miren, si nos está faltando la fe, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Orando de día y noche, orando de manera continua. Así aumenta su fe. Miren entonces qué importancia tiene ser perseverantes y constantes en la oración. Es también la oración muy importante para poder mantener una relación con nuestro Dios de una manera más firme, más cercana. Porque a través de la oración nosotros vamos a demostrarle al Señor nuestra dependencia y nuestra fidelidad, que Dios es algo que siempre va a esperar de nosotros. Si nosotros entonces mantenemos esa disposición de oración, como nos está mandando aquí en la palabra,
y lo hacemos para darle gloria a Dios, para darle agradecimientos, nosotros mantenemos una vida conforme a la voluntad del Señor, entonces vamos a tener gozo, tranquilidad. Nuestros corazones van a poder ser afirmados. Vamos a recibir también renovación, perdón, fortaleza, ánimo, y la abundancia de la esperanza va a poder morar en nuestros corazones. Amén. Amén. Hay muchos motivos por los cuales uno puede orar. Puedes orar por tus necesidades, por las situaciones difíciles que estés atravesando, por sanidad, es decir, estás enfermo, puedes pedir a Dios para que te mejore. Pero las oraciones no van a ser solamente para ti. También tienes que orar por tu vecino, por tu hermano, por tu compañero de colegio, tu compañero de trabajo, por la persona que te ha ofendido, también tienes que orar. Por la que te consideran tu bronca, como decimos aquí en Perú, también tienes que orar. Y tú dices, no, ¿por él qué voy a orar? No, tienes que orar por él. Ora y persevera en la oración. No importa lo que pase, incluso no importa si la respuesta de Dios aparentemente es tardía, o incluso si la respuesta de Dios es negativa a esa petición que tú haces, igual nunca dejes de orar. Amén. Recuerda que Dios es bueno y siempre va a estar actuando en nuestras vidas. Y también incluso Dios va a permitir que esa oración pueda cambiar tu propio corazón. Desarrollar la fe nos va a dar a nosotros llaves para que podamos abrir puertas que para otros va a estar cerradas. Nos va a dar seguridad. La fe nos va a equipar de nuevos pensamientos para poder enfrentar las situaciones difíciles. La fe, por lo tanto, es muy necesaria para nuestro caminar del día a día. Recuerden también que sin fe no podemos agradar a Dios. Amén. Amén. Incluso tú puedes ser muy bonito, puedes hacer muy buenas obras, hermano, ser muy bondadoso, etcétera, etcétera. Incluso cumplir todos los mandamientos, todititos, sin faltar ni uno solo. Pero si haces todas las cosas bien, pero no tienes fe, aún así no vas a poder agradar a Dios. La fe es indispensable para agradar al Señor. También con tu fe tú puedes ayudar a otros. Además que, sabiendo que si permaneces en fe, tú vas a poder salir airoso de las situaciones difíciles. La misma fe te va a ayudar a que tú puedas orar. Y es como un círculo virtuoso, no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. A mayor fe, mayor oración. Mayor oración, mayor fe. Y así se retroalimenta. La fe y la oración va a ir creciendo los dos si tú permaneces firme en esas dos acciones. Si quieres entonces desarrollar tu fe, es importante que ores, que leas también continuamente la palabra de Dios, porque justamente las promesas que Dios tiene para ti están registradas aquí en su palabra. Y pues así vas a poder fortalecerte y crecer espiritualmente. Ahora, para que la fe esté viva, es importante también practicarla a diario. Tu fe tiene que ser notoria en todas tus acciones. En las obras que haces, en las acciones que tú realizas, en tu trabajo, en la escuela, en el ómnibus, donde sea. Cuando aprendemos a vivir por fe, creyendo, aplicando los mandamientos que están en la Biblia en tu vida, vamos a obtener una esencia. ¿Cuál es esa esencia? Que vamos a ser más fuertes espiritualmente. Porque vamos a tener en nosotros una fe muy fortalecida. Algo que de repente va a escapar del conocimiento común. Y que a través de esa fe nosotros vamos a poder ver en nuestras vidas el claro actuar del poder de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, te damos en esta mañana
porque tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos por medio de la fe. Y Señor, en este caminar diario que es tan complicado, donde tantas situaciones que se nos presentan, necesitamos mayor fortaleza, mayor entereza, la cual únicamente podemos recibir de ti. Señor, si a cualquiera de nosotros nos está faltando mayor nivel de fe, ayuda, Señor, a que nosotros podamos desarrollarla, que podamos mantenernos en una comunión más cercana a ti. Ayúdanos a tener un mejor juicio para poder también tomar decisiones o acciones respecto a tu voluntad. Señor, ayúdanos en medio de tanta dificultad, provee siempre de lo que nosotros necesitemos. Guíanos, Señor, ilústranos. Gracias, Padre, te damos honra y gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.